Y quiero que vayamos, por favor, me van a decir algo. Ya está el QR ahí, bueno, ya está el QR ahí para las personas, las mujeres que se quieren inscribir en el desayuno. Si se inscriben, vengan, por favor, ¿cierto? Si van a invitar a alguien, confirmen, por favor, de aquí al miércoles, para que vamos a atenderlas a todas de la mejor manera. Amén. Vamos al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 25, versículos 14 al 15. Mateo 25, 14 al 15. Tenemos la iglesia casi llena y eso que faltó un pocotón de gente. Y otro pocotón que está en casa, que yo creo que podía estar acá, pero decidió quedarse en la comodidad de la sala o de la cama y no pararse a venir. Amén. ¿Lo tienen? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Amén. Es una parábola que todos conocemos muy bien, la parábola de los talentos, y cómo el Señor a través de este ejemplo nos quiere decir que debemos ser productivos y que debemos atender la confianza que Él ha depositado en nosotros. Amén. Y hoy vamos a hablar de esa parte, ¿cierto? Así como este hombre puso su confianza en sus siervos para que administraran estos bienes que Él les entregó y contó con ellos para que hubiera un buen resultado, a mí mismo el Señor cuenta con nosotros conforme al propósito que hay en nuestra vida, que ha colocado en nuestra vida a cada uno de nosotros. Esto de decir que el Señor cuenta con nosotros es importante. Eso de que el Señor confió en llamarnos, en llegar a nuestro corazón con un propósito y cuenta que ese propósito, con que ese propósito se pueda cumplir, es importante para nosotros. Me ponía a pensar, ¿y será que Dios necesita de nosotros? Y creo que no, Dios no necesita de nosotros, pero sí cuenta con nosotros. Cada uno de los que está aquí, cada uno de los que está escuchando a través de nuestro canal de YouTube, tiene un propósito en Dios, fue llamado con un propósito. Nadie es llamado de manera gratis a ver qué va a pasar con su vida. Ya el Señor sabe lo que va a pasar con su vida. Y ese llamado y ese propósito es porque el Señor vio algo en nosotros. Vio algo que podía servir y ser útil para su reino, porque estamos hablando del reino de Dios, ¿cierto? Y aunque no somos perfectos y podemos fallar en medio de este llamado y de este propósito, debemos tener en cuenta esa confianza, ¿cierto? Y ese agradecimiento por haber sido tenidos en cuenta para servir en el reino del Señor. Cada uno de nosotros es siervo de Dios y tiene un propósito en ese servicio. Amén. Personas que le fallaron dentro del propósito hay muchas, y el Señor, los caminos del Señor dice que no los conocemos, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos. Y quiero que miremos a algunas personas que fueron llamadas con un propósito, sirvieron con un propósito, ¿cierto? Fueron tenidas en cuenta con ese propósito a pesar de su imperfección. Eso no quiere decir que podemos ser imperfectos, sino que al contrario, tenemos que buscar que ese propósito se cumpla dentro de la mayor capacidad que el Señor nos ha entregado para ser imitadores de Él. Amén. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 6, versículos 70 al 71. Juan 6, 70 al 71. Dice allí, Jesús le respondió, ¿no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Amén. Y vamos a hablar de Judas. El Judas que traicionó al Señor, el Judas que vendió al Señor. Pero fue el Judas que fue llamado por el Señor, que fue tenido en cuenta por el Señor. La palabra no nos cuenta cómo llamó a Judas, ¿cierto? Pero sí nos cuenta que estaba dentro de los 12 discípulos cercanos al Señor, entre los 12 que Él escogió para capacitarlos, para enviarlos. El Señor confió en Judas para enviarlo a predicar su palabra. El Señor contó con Judas para sanar y para liberar. El Señor contó con Judas, aún para la parte administrativa de su grupo, y se estaba encargado de la tesorería del ministerio del Señor. A pesar de que el Señor sabía quién era Judas, le encomendó cosas. A pesar de que el Señor sabía las debilidades de Judas, contó con él para asignarle responsabilidades. Y Judas cumplió.
porque Judas predicó la palabra de Dios. Judas sanó enfermos y liberó endemoniados junto con los otros. Judas manejó el tesoro del ministerio, ya no tan bien, porque el Señor mismo dice en su palabra que le metía la mano al dinero que se recogía para el ministerio del Señor. Pero sin embargo, dentro del propósito del Señor estaba que alguien tenía que traicionarlo, y ese propósito era el de Judas. Judas estaba ahí con el propósito de que tenía que traicionar al Señor para entregarlo y para que el Señor cumpliera con su propósito de morir por nosotros de la manera que murió. Aunque Judas le pudo fallar en algunas cosas, también fue útil para el Señor en otras, y fue tenido en cuenta por esas cosas. Es decir, las debilidades de Judas fueron tenidas en cuenta por el Señor para cumplir con un propósito que el Señor había establecido. Las debilidades que tú puedas tener hoy son tenidas en cuenta para que cumplas con un propósito con el cual el Señor te pueda usar para el reino de los cielos. Yo tenía una debilidad grandísima, yo era ateo, y eso es una debilidad muy grande. Pero Él necesitaba que yo fuera ateo para que después, con la misma fuerza que fui ateo, o con la misma fuerza o mayor tal vez, declare la fe que tengo en Jesucristo. Ver una conversión de ateo a cristiano es algo difícil de ver. Y mi ateísmo sirve para dar testimonio hoy de que sí es posible transformar un corazón totalmente ausente de la verdad de Cristo a uno que vive totalmente presente en esa verdad. Aún nuestras debilidades son utilizadas por el Señor y tenemos que ser conscientes de cómo el Señor nos puede utilizar, cómo tiene en cuenta cada una de las cosas y aspectos que ha puesto en nuestra vida. Muchos tenemos muchas cualidades para servir al Señor, pero al tiempo tenemos debilidades que pueden servir para un propósito en el Señor o pueden desviarnos del propósito del Señor. Muchos de ustedes que están ahí sentados podrían estar sirviendo. A propósito, hago un paréntesis. Necesitamos siervos, necesitamos ujieres, necesitamos personas en la alabanza, en la tarea con los chicos y en audiovisuales. Así de que no tengas temor de servir, porque es que algunas personas piensan que servir es una esclavitud que les van a decir, que les van a obligar, que les van a quitar mucho tiempo. Y no es así. Van a servir dentro del templo y van a estar haciendo algo para ser tenidos en cuenta por el Señor. Amén. Y entonces Judas fue tenido en cuenta. Y cada uno de ustedes puede decir hoy: yo, Pedro, Juan, Alberto, Daniela, Josefa, soy tenida en cuenta de parte del Señor. Por eso estás aquí, porque el Señor te tuvo en cuenta. Pedro, Lucas 22, 31 al 32. Dice aquí en Lucas: Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe, y una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El Pedro, el cercano al Señor, el Pedro, el discípulo que estuvo ahí a su lado siempre, el Pedro vehemente, el Pedro emotivo, emocional, fue tenido en cuenta por el Señor. El Señor pasó y lo llamó junto con su hermano. Y lo tuvo en cuenta para formar ese grupo de 12. Lo tuvo en cuenta para decirle y hablar con él y decirle que sobre su roca, sobre él mismo, sobre Jesús mismo se iba a fundar la iglesia. Pedro fue uno de los primeros, y no es porque Juan era más joven, en llegar a la tumba de Jesús y encontrarse con que había resucitado. Pedro fue el primero que lo llamó: Señor, tú eres el Hijo de Dios. Pedro fue el líder que tuvo a cargo los comienzos de la iglesia. Pero Pedro negó a Jesús. Y entonces nos podemos encontrar con que definitivamente, a pesar de esa debilidad de Pedro, de ese temperamento de Pedro, el Señor lo tuvo en cuenta. ¿Era necesario Pedro? No. Pudo haber sido otro. ¿Era necesario Judas? No. Pudo haber sido otro. Pero cada uno de los llamados del Señor son tenidos en cuenta con un propósito. Cada uno de nosotros que está teniendo un llamado y atendió el llamado del Señor, fue llamado con un propósito y tenido en cuenta para un propósito. David, segunda de Samuel 12, 7 al 9, dice: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas.
¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. David, el hombre conforme al corazón del Señor. Es el Señor el que lo llama así, ¿cierto? Escogido para ser el primer rey colocado por Dios, porque Saúl fue colocado por el pueblo, por Dios. Y el hombre que tuvo la promesa de que toda su descendencia estaría en el trono de Israel. Casi nada, ¿cierto? El rey que escogió Dios para Israel. Y sin embargo, le falló al Señor, tenía debilidades. Pero en las debilidades de David aprendemos nosotros. Dentro de las debilidades que tuvo David de estar donde no tenía que estar, de ver lo que no tenía que ver, de hacer lo que no tenía que hacer, aprendemos nosotros. El Señor tuvo en cuenta las debilidades para que hoy tengamos en cuenta las situaciones que se presentaron en David y que no deben presentarse en nosotros. Ser tenidos en cuenta por Dios con todo lo que somos es un privilegio. Pero el Señor no quería a David pecando. El Señor le enseñó a David que cada vez que pecaba se arrepentía y no volvía a pecar. Tuvo en cuenta el carácter de David para decir, renuncio a mi pecado y asumo la consecuencia de mi pecado. Yo no sé si te has dado cuenta que tú fuiste llamado porque el Señor te escogió. No fuiste llamado porque sí. No sé si te has dado cuenta de que el Señor ha transformado tu vida. La de poquitos. No sé si te has dado cuenta que el Señor conoce tus debilidades. Y no sé si te has dado cuenta que Él trabaja en tus debilidades. Esa parte sí fue más rotunda, qué bueno. Cuando alguien te tiene en cuenta para hacer algo, ¿cómo te sientes? Cuando alguien te mira y te tiene en cuenta para hacer algo, ¿qué sientes? Normalmente uno se siente bien, ¿cierto? Es un privilegio que lo tengan en cuenta a uno. Es un privilegio que lo tomen, que hayan puesto sus ojos sobre uno y lo tomen en cuenta. Pero saben que nuestra vida de cristianos pasa sin tener nosotros presente que Dios nos tiene en cuenta. Nuestro afán diario de vivir es hacer lo que corresponde, pero no pensar más allá de lo que estamos haciendo. Y no nos fijamos en que hay un propósito en nuestra vida y el Señor nos tuvo en cuenta para eso. Muchos nunca encuentran el propósito con el que fueron llamados, o para el que fueron llamados, perdón. Nunca revisan qué son ellos en Cristo para que han sido tenidos en cuenta, para formar parte de sus hijos, de ser hijos de ellos, para formar parte de la iglesia, para ser parte de ese cuerpo de Cristo, para formar parte de la ciudadanía del reino de los cielos. ¿Por qué el Señor te tuvo en cuenta? ¿Por qué crees que te tuvo en cuenta? ¿Para qué crees que te tuvo en cuenta? Y tenemos que ser conscientes de eso. Estos días predicamos, afuera hay 8.000 millones de personas y entre 8.000 millones te llamó a ti. ¿Por qué te tuvo en cuenta? ¿Necesita de ti? No, pero sin embargo, te tuvo en cuenta para llamarte. Tuvo en cuenta lo que eres. Y Él espera que en lo que eres, Él se pueda glorificar, porque la gloria del Señor debe estar en ti. Y entonces puedes ir pensando, el Señor me llamó y sabe que yo soy un avaro, pero no te quiere avaro, quiere glorificarse en tu avaricia. Te llamó y te puede decir, es que tú eres una persona que no siente. Yo tengo un espíritu sensible y te puse ese espíritu en ti. Y quiero que sientas, que percibas la presencia del Señor. Sé que eres una persona espiritual que eres capaz de recibir la revelación del Señor, como decía hace un momento Aleja. Y para eso somos tenidos en cuenta. Hablamos de qué hizo Judas, hablamos de qué hizo Pedro, hablamos de qué hizo David. Y si vemos entre todos ellos hay cosas en común que vamos a mirar ahorita de que te tuvieron en cuenta. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. El Señor sabe que somos barro y que tenemos la grandeza de Él dentro de nosotros.
A este barro es el que está utilizando el Señor para promulgar su palabra. Este barro que somos nosotros es el portador de la gloria de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Has sido tenido en cuenta para eso. El Señor no te llamó gratis, como te dije, no te llamó a que te sentaras aquí un domingo, escucharas y ya, esa fuera tu vida y tu comunión y tu relación con Él. Que sé que es la que viven muchos de ustedes. Venimos el domingo y el resto de la semana, pues sí, Dios está presente, pero no hay una comunión con Él. Hechos 17, 24 al 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay, lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios podía desaparecer la revelación, no la necesita. No somos necesarios para el Señor. Él es el creador de todo. Pero te miró y puso una revelación aquí en Barranquilla. Hace 17 años puso una revelación aquí en Barranquilla. Y te llamó a formar parte de esa revelación. ¿Para qué? ¿Por qué te llamó? ¿Por qué te trajo a esta casa? ¿Por qué el Señor te inclinó entre las 600 o 700 iglesias que hay en Barranquilla a que vinieras a esta? Es que se siente rico la alabanza. Es que ese pastor tan simpático que es. Es que me encanta la dulzura de la pastora. Aunque es de carácter fuerte. El Señor no te llamó a revelación para eso. Como lo decía Aleja, te llamó a revelación para revelarse a tu vida. ¿Estás cumpliendo con el llamado que el Señor te hizo para colocarte en esta casa? ¿Cierto? No era necesario que estuvieras aquí. Por eso cuando me dicen, pastor, me voy a ir de la iglesia. Cuando me dicen a mí, ¿yo qué puedo hacer? Esa puerta es como en las cocinas, de vaivén. La gente sale y la gente entra. De los de hace 17 años solamente está la hija de los pastores y los pastores. Ya no hay más. Porque la iglesia es eso, un organismo que vive, que crece, que cambia, que se transforma. Pero estás aquí con un propósito. Recibir la revelación del Señor para transformar tu vida y para que seas agente transformador de otras vidas. Para eso fuiste puesto en revelación. Por eso el Señor aquí te exhorta, te mira, te examina, te quita la máscara, te descubre el corazón y te muestra todas tus fallas para que cambies y para que en ese cambio, en esa transformación, cambies a otros y des testimonio de Él. Te tuvo en cuenta para eso. Hay gente a la que no le gusta revelación y a mí me lo dicen, no me gusta su iglesia porque es que usted da mucho palo. Yo no soy el que da palo. Es el Señor el que te confronta, porque eso no es dar palo, eso es confrontarte con algo que tú crees ser y que no eres. Algo que quieres mostrar, pero que no eres. Y por eso a la gente no le gusta que le prediquen y que le digan que vas a ser próspero y el Señor te va a sanar y el Señor te va a dar casa, carro y beca y te va a conseguir un marido y te va a quitar la esposa que tienes y te va a eliminar la suegra de tu vida. Todo eso les gusta. Pero no es a lo que vino Jesús. Jesús vino a transformar tu vida para que transformes otras vidas. Amén. Te tuvo en cuenta para eso estás aquí en revelación el día de hoy. Amén. Dios no necesita de ti, no depende de la iglesia. Dios sigue siendo Dios con o sin iglesia. Él creó un pueblo para Él porque quería ser adorado, quería que lo amáramos y quería edificar ese pueblo en Él. Fue Él el que nos creó. Nosotros no creamos a Dios, como dicen los materialistas, que dicen que nos creamos un Dios para darnos una explicación sobre las cosas que no entendemos. Nosotros que entendemos perfectamente que Él es Dios y que somos creados por Él. Amén. Dios no te necesita, pero cuenta contigo. Cuenta con que tú sirvas de embajador porque te dio ese cargo. La palabra dice que somos embajadores del reino de los cielos.
Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuenta contigo para que seas embajador. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta que el Señor contó contigo para darte un cargo? ¿Saben que ser embajador es un privilegio? ¿Sí? Cuando tú vas a la casa de un embajador, es la casa del embajador, el que representa esa nación en donde tú estás. Y el Señor te dio ese título. No se lo dio a uno, nos lo dio a todos en este mundo, porque somos embajadores del reino de los cielos. Y el Señor cuenta con que tú cumplas con la tarea que te encomendó. ¿Estás siendo embajador del reino de los cielos? Pues yo la verdad no sé si soy del reino o no soy del reino, dicen algunos. Yo vivo en este mundo y dice, no, tú vives en este mundo, pero no eres de este mundo. Y el Señor cuenta contigo con que cumplas con ese compromiso que te asignó. Bueno, el Señor tiene capacidad para saber quién sirve de embajador y quién no, no como pasa actualmente por ahí, ¿cierto? Pero te dio con la capacidad de que fueras embajador del reino de los cielos, que representaras el reino de los cielos, que siguieras la ley del reino de los cielos, que tu compromiso es ser siempre ese ciudadano que va a llevar el reino de los cielos a donde vayas. No importa que tengas 12 años, 15, 70, 60, 50, 80, no importa. Eres embajador del reino de los cielos porque el Señor cuenta con que tú lo vas a representar. Fuiste creado para hacer buenas obras, dice el Señor. Y cuenta con que tú lleves a cabo esas buenas obras que fueron preparadas de antemano para que tú las hicieras. Y alguna vez predicamos de cuáles eran esas buenas obras, no las voy a repetir ahorita. Pero estás preparado para eso, te creó para hacer buenas obras. Te tuvo en cuenta para que a través de ti se vea cómo el Señor hace buenas obras. ¿Lo estás haciendo? ¿Te diste cuenta que el Señor te tiene en cuenta para que hagas cosas buenas? No, yo hago las cosas buenas porque me nacen, no es porque te naces, es porque el Señor te preparó, te capacitó y te entregó esa responsabilidad y tú no te has dado cuenta que es el Señor a través de ti, sino que tú crees que eres tú. Es el Señor a través de ti. Santiago 3:2 dice, porque todos fallamos de muchas maneras y si alguien no falla en lo que dice es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, y hablando de la lengua que es imposible refrenarla. No hay ninguno perfecto, solamente el Señor. Y aún con tus fallas te dio el cargo de embajador y te preparó para hacer buenas cosas. Aunque con tu naturaleza pecaminosa puedas llegar a hacer cosas que no corresponden, estás preparado para hacer las cosas que corresponden. El Señor te tuvo en cuenta para eso. No te necesita. Yo no soy imprescindible, que algún día no estaré en este altar. No sabemos cuánto, el Señor tiene contados los días de cada uno. Y ahora mientras estaba ahí parado decía, algún día yo no me pararé aquí. Habrá otro que ocupe este lugar. Fui tenido en cuenta para hacer una tarea. Y ustedes fueron tenidos en cuenta para ayudarme a hacer esa tarea. ¿Saben que la labor del pastor es cuidar ovejas para que las ovejas se reproduzcan? Y ampliar el redil. El pastor no tiene ovejas como mascotas. ¿Sí? Ay, venga, tan linda la ovejita. ¿Sí? Es que son lanas, ¿no? El pastor tiene ovejas para cuidarlas, para guardarlas, para alimentarlas, para dirigirlas y para que se reproduzcan. Dios te llamó a ser oveja para que te reproduzcas. Te tuvo en cuenta porque dijo, esta ovejita puede dar buenas ovejas. Pero no te has dado cuenta de eso. Eres oveja de este redil para dar ovejas. El Señor te forma, te capacita para que des buenas ovejas. Él te dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenle de lo que les ha sido enseñado. ¿Has aprendido algo con el Señor? ¿Lo has enseñado? Han aprendido como 5, le han enseñado como 3. Los demás no.
No, yo sé que una vez ni contesta. Además porque la pregunta es confrontativa, ¿cierto? Si he recibido algo enseñado, si me ha enseñado el Señor. Y yo estoy hablando no de que te haya transformado, porque esa es una parte que el Espíritu Santo hace, pero hay otra que el Señor hace y es que te enseña para enseñar. Eres tenido en cuenta como maestro. Cumples con esa tarea que te asignó el Señor. Y yo puedo seguir aquí hablando y decirte, el Señor te tuvo en cuenta para esto, para esto, para esto, para esto. Y no nos damos cuenta de todas las cosas que el Señor hace con nosotros si nos disponemos verdaderamente para Él. El Señor no quiere personas sentadas en una banca, te lo aseguro. No quiere personas sentadas en una banca más que para recibir su palabra, para que te acabes de formar, pero para que cumplas con el propósito que el Señor te asignó. Tienes una profesión, el Señor te la entregó, acabamos de ver una persona que se graduó, felicitaciones Adrián, con un propósito. Él permitió que estudiara, que se capacitara, le dio la provisión, lo llevó, lo trajo, y ahora tiene que cumplir con un propósito, tiene que poner en práctica lo que aprendió, hablando de este mundo natural. Ahora, espiritualmente te ha preparado. No sé cuánto llevas en esta iglesia y cuánto llevas de cristiano, pero a donde has estado te ha preparado. Te ha mostrado cómo se hacen las cosas y cómo no se hacen las cosas. Para que cumplas con el propósito del Señor. Porque para eso te tuvo en cuenta, aunque no te necesite. Es que ustedes no saben que yo soy el que mejor canto en la iglesia allá dentro de la congregación. O sea, si aquí canta la de la alabanza, yo canto allá. Y si yo no canto allá, nadie canta. No te necesita. Pero te tiene en cuenta. Y tiene en cuenta que tal vez te dio un talento y un don para estar cantando en la congregación. Tal vez no aquí, pero sí allá. Pero no te necesita. Es que no se dan cuenta que yo soy el que más diezmo. La iglesia no sabe que yo soy el que no necesita tu plata. Pero te tuvo en cuenta para darte la provisión, para que diezmes y su obra se sostenga. ¿Saben que eso es un privilegio? Saber que con tus aportes la obra del Señor se sostiene. Y yo soy parte de la obra del Señor. Es que usted vive de nosotros. Así me lo dijo alguien un día. Usted vive de lo que damos nosotros. Yo vivo de lo que me da Él. No de lo que tú das. Él te usa a ti para que yo viva. Pero es Él. Tú no me sostienes. Alguna vez alguien fue a la casa y me dijo, es que ese televisor que tiene usted lo compró con nuestros diezmos y ofrendas. Un peladito. Yo diría, ¿dónde escucharía eso? ¿Dónde escuchó que el televisor del pastor lo compró con los diezmos y las ofrendas de la iglesia? Tenía como 12 años, 10 o 12 años. Esas son las conversaciones que tienen los papás. Y el chino estaba ahí oyendo. Entonces cuando llegaron a visitarme a la casa, él vio el televisor y dijo, ese televisor es el que compró con los diezmos y las ofrendas. Yo le dije, no, ese no me lo dio tu papá, me lo dio tu Padre del cielo. Amén. Cierro ese paréntesis. Cuando Dios te tiene en cuenta para algo es porque confía en que lo vas a hacer. Cuando tú no haces lo que Dios tiene en cuenta para que tú desempeñes, estás rompiendo la confianza que Dios tiene en ti. ¿Te has dado cuenta de eso? Mira, es que no me he dado cuenta que el Señor me tiene en cuenta. Ya rompiste la confianza que el Señor te tiene en ti. Él te mira y dice, yo confío, ¿cierto? En que va a ser capaz de enseñar lo que yo le he enseñado. Yo confío en que se metió a estudiar al Instituto Bíblico y va a terminar el Instituto Bíblico porque quiero que se capacite. Y arrancamos a estudiar en el Instituto Bíblico 30 y creo que me quedan como 5. Y eso que de esos 30, no como 5, pero han entrado 3 nuevos. O sea, me quedan 2. Te da la oportunidad de muchas cosas el Señor, de capacitarte, de estar atento. Pero no somos necesarios para Él. Dios no cuenta con tu fuerza, con tus ganas. Dios no cuenta con tu carácter, porque te hizo nuevo. Dios cuenta con lo que hace en ti. Dios no cuenta con tus títulos, ni con tu puesto, ni con la presencia que te dio. Dios cuenta con lo que hay de Él en ti.
para que tú hagas la tarea que el Señor te quiere asignar. Dios te encomendó una misión y cuenta contigo para que la hagas. Dios te dio dones y cuenta contigo para que los uses. Dios te dio talentos y cuenta contigo para que hagas uso de esos talentos. Dios te dio capacidad para hacer cosas y cuenta contigo para que tú las hagas. Pero nuestra vida de cristianos es, Dios llegó a mi vida y ya. Él tiene que encargarse de cumplir todas sus promesas sobre mi vida, porque Él dijo que Él me proveería, que Él me sanaría, que Él me guiaría, que Él me sacaría de las tinieblas, que Él me alumbra, que todo lo que el Señor hace, tiene que hacerlo. Pero ¿y lo que te corresponde a ti? Para lo que te tuvo en cuenta, para lo que te llamó, para el propósito que tiene contigo, para las tareas que te asigna sin que te hayas dado cuenta, porque te asignó a llevar el Evangelio, te asignó a aprender, te asignó a cambiar, te asignó a dar testimonio de Él. Te dio regalos para que lo muestres a Él. ¿Dónde está esa parte? Si Él está haciendo la suya, ¿dónde está esa parte? Porque te está sosteniendo, te ha transformado, te escogió para un propósito. Pero la tuya, para lo que te tuvo en cuenta, ¿dónde está? Dios pone en manos tuyas tal vez el mayor tesoro que pudo dejar. ¿No te has dado cuenta de eso? Dios puso en tus manos su palabra. Te la entregó, la dejó. Y te dijo, Marcos, aquí está. Te entrego mi palabra. Y Marcos la recibe y dice, ay, tan lindo el Señor. Me la voy a dar tapa roja que me gusta más. No, Marcos no dice eso. Pero ¿qué hacemos con la palabra de Dios que nos la entregó? O sea, ¿para qué dejó Dios impresa la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que lo tengamos en cuenta a Él en nuestras vidas, pero también para que tengamos en cuenta la tarea que nos asigna en cada una de nuestras vidas. Dios te hizo depositario de otra cosa más grande todavía, que es su amor y su misericordia. Te tuvo en cuenta para hacer de ti el templo del Espíritu Santo. Eres la morada del Espíritu Santo. La casa, porque si no te cambian por ahí. Siéntate, Said. Siéntate que me distraes la gente, Said. Te tuve en cuenta para todo esto que hemos hablado hoy. Eres especial para el Señor. Fíjate en quienes te rodean, que conoces, y quienes tienen ese privilegio de ser tenidos en cuenta por Dios para formar parte de su familia, para ser hijo del Señor. O sea, no nos cabe en la cabeza y no nos hemos dado cuenta que el Señor nos mira de tal manera con tanto agrado que nos tiene en cuenta para tantas cosas. Porque confía en que nosotros podemos hacer ese papel. Porque confía en que somos capaces, nos capacita Él, nos capacita. Nosotros sin Él no podemos hacer nada. Nos capacita Él para hacer las cosas para las que los tiene en cuenta. Es como cuando te llaman a un trabajo y te dicen, te voy a capacitar para que lo desempeñes. Y te entran a una empresa donde tú no sabías cómo era el asunto y te capacitan y lo haces y lo llevas a cabo. Y respondes a la confianza que depositaron en ti. Debes responder a la confianza que Dios puso en ti para lo que te tuvo en cuenta. Para todo esto que hemos hablado, para llevar el Evangelio, para ser testigo de Él, para capacitarte, para ser discípulos, para enseñar, para multiplicarte, que es algo en lo que la iglesia de hoy, no solamente Revelación, sino la iglesia en general falla. La iglesia cristiana no está creciendo a nivel mundial. Está cambiando de denominación por la denominación del momento. Entonces se llenan unas iglesias y se desocupan otras.
pero no estamos creciendo. El Islam está creciendo, es la religión con mayor crecimiento en el mundo, particularmente en Europa y Estados Unidos. Se multiplican, se están multiplicando de una manera exponencial. Y nosotros que estamos llamados a multiplicarnos, que somos ovejas, no nos multiplicamos. Ay, pastor, es que a mí me da pena hablar. No importa, el Señor dijo, abre tú la boca que yo la lleno. No te dé pena hablar, no te dé pena declarar tu fe, no te dé pena ser testigo de Jehová, porque somos testigos de Jehová. Vivimos creciendo en gracia, ¿o no? ¿Mm? Esos nombres se los pusieron a unas sectas para utilizar el nombre del Señor para que la gente llegue a ellas, y llegan. Pero tú eres un testigo de Jehová y tú creces en gracia día a día. Tú le haces una oración fuerte al Espíritu Santo, ¿o no? Bueno, si oras, no sé. Pero ese nombre se lo pusieron a una secta para que la gente llegue allá. Tú has sido tenido en cuenta porque Dios confía, no en tu naturaleza, sino en la nueva naturaleza que te entregó. Has sido tenido en cuenta porque definitivamente hay algo en ti que el Señor vio que podía hacer, cambiar, transformar para que fueras útil. ¿Sabe que el Señor habla en su palabra de los inútiles? De los perezosos, de los necios, para que tú salgas de ese rol y pases al rol que te corresponde. Porque muchos éramos perezosos, muchos éramos necios. Y el Señor nos cambió y nos transformó. Has sido llamado como fue llamado Pedro con sus defectos, pero al final el Pedro rústico, brusco, abrupto, terminó siendo el líder de la iglesia y el que enseñaba a hablar de paciencia, de perseverancia. Pablo fue llamado con sus ínfulas de ser el hombre capacitado, el maestro de la palabra, y al final se dio cuenta que no sabía nada y tuvo que rehacer su vida y declarar lo que tenía por estiércol, porque ahora tenía algo mayor, más grande. Están serios porque le estoy diciendo para que los tienen en cuenta, Señor. Yo estaría feliz. Me tuvo en cuenta. ¿Sí? ¿Y saben por qué no nos ponemos como contentos y no decimos amén, gloria a Dios y damos un aplauso? Porque nos damos cuenta de que lo que el Señor tuvo en cuenta para que hiciéramos, no lo estamos haciendo. Y que Él depositó una confianza en cada uno de nosotros que no estamos cumpliendo. Pero ¿saben que Él tiene la esperanza de que todavía podemos hacerlo? ¿Saben que Él tiene la esperanza de que, y confía en que su obra es perfecta y que no se equivocó contigo? Aunque te dejan libertad, no porque Él se haya equivocado, sino que tú renuncies. Dios no se equivocó al llamarte. Dios no se equivocó al tenerte en cuenta. Dios no se equivocó al capacitarte. Dios no se equivocó al hacerte templo del Espíritu Santo. Que tú no quieras tener en cuenta la decisión de Dios es distinta. Pero Él no se equivoca. Si Él te llamó y te llamó a esta iglesia, te llamó con un propósito para que se cumpla ese propósito en tu vida. Amén. Dios no confía en los hombres. Me perdió la palabra que tenía por acá. Aquí está, Job 4:18. Dios no confía ni aun en sus mismos siervos y a sus ángeles les atribuye errores. ¿Y entonces para qué nos llamó? Porque Dios no confía en ti, pero sí confía en Él y en lo que es capaz de hacer contigo. La confianza de Dios está en Él mismo. Y sabe que no confía en ti, en lo que tú eres, pero sí confía en lo que es capaz de hacer en ti. Piénsalo. Y no defraudes la confianza del Señor. Te ha dado su espíritu, te ha dado su amor, te ha dado su gracia, porque provienen de Él, no de ti. Porque con su amor, con su gracia, con su misericordia, con su espíritu, es que tú vas a cumplir el propósito de Dios.
porque no se preparó para que tú sirvieras como eres. Es que el Señor me ama como soy. Te llamó como eres para transformarte a como Él quiere que tú seas. Por eso te dijo que necesitabas nacer de nuevo. Por eso te dijo que había un viejo hombre en ti que tenía que quedar atrás y que apareciera una nueva criatura dada, creada, formada por Él. Porque antes no éramos y ahora sí somos del reino de los cielos. Porque antes no éramos y ahora somos hijos de Dios. Porque antes no éramos y ahora somos amigos de Jesús. Te tuvo en cuenta para todo eso, es un privilegio. Yo estaría aquí feliz diciendo amén, gloria a Dios. Gracias. Yo ahorita me bajo y digo amén, gloria a Dios desde allá. Dios no confía en ti. Tú sin Él no haces nada. Pero tú con Él haces todo lo que Él sabe que tú puedes hacer. Amén. ¿Se ha preocupado por ti? Y tú desdeñas las cosas con las cuales Él te ha dicho, mira, yo quiero que cambies en esto. Yo quiero que hagas esto. Yo quiero que te abras más. ¿Sí? Yo creo que creas en mí definitivamente. Yo no creo que me mires por conveniencia, sino por amor y porque soy Dios, el Dios de todos los dioses. Yo hoy me levanté y me miré al espejo. Y dije, me tuvo en cuenta. Y para que hoy me pare aquí, me tuvo en cuenta para decirle a ustedes que Dios los tiene en cuenta. Me miré y me dije, yo soy especial, pero no tanto, como para que me tengan en cuenta. Y ninguno de nosotros se merece ser tenido en cuenta. Pero como su confianza no está en nosotros, sino en Él, para orar a través de nosotros, nos dio ese privilegio. ¿Sabes que eres tenido en cuenta por el Señor? ¿Sabes que Dios cuenta contigo? ¿Y sabes que está esperando que tú respondas a ese privilegio? Cuenta contigo. El Señor está contando con cada uno de nosotros. Por si no te has dado cuenta. Por si no lo habías notado. Por si no te has dado cuenta que te escogió entre todo ese montón de personas que se mueven alrededor tuyo. Y tú tienes ese privilegio. Es que yo no puedo. Tú no. Pero Él en ti, sí. Es que me falta gracia. Tienes toda la del Señor. Me falta espíritu para hacer las cosas. Tienes el del Señor. Es que no sé hablar, soy tartamudo, le dijo Moisés. Tranquilo, tú habla, que yo me encargo que los demás entiendan. Lo hace conmigo y con ustedes. Y entonces tenemos un gran privilegio, tenemos esa gracia de ser tenidos en cuenta. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios te ha dado? Para lo que te ha preparado, para lo que te está preparando, para lo que te ha entregado, porque es que todo lo que tienes se lo debes a Dios. No hay nada que tú no tengas que no se te haya dado, dice el Señor. Es que es por mi trabajo. No, Dios te dio el trabajo para que sea a través de Él que tú recibes y tengas lo que tienes. Es que yo soy el que la sudo. Hasta el sudor te lo entrego el Señor. No es por ti, es por Él. Te dio la capacidad de tomar una opción, de que eligieras entre el bien y el mal. Elegiste el bien, pero no te acabas de salir del mal, porque no obedeces su palabra, porque no tienes en cuenta lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Amén, iglesia. Tienes un privilegio. Tienes el privilegio de venir a esta casa, recibir un mensaje. Tienes un privilegio de comodidad que no tenía. Yo les he dicho, yo prediqué alguna vez aquí en Barranquilla con botas pantaneras porque el agua me llegaba hasta los tobillos, las sillas eran rimas y la gente estaba entre el charco de agua, en una silla rimas debajo de un árbol, recibiendo un mensaje de Dios sin micrófono y sin nada. Y estaba copadas las sillas y había gente de pie. Había más gente de la que hay aquí. Debajo de un árbol entre un charco de agua y con unas sillas rimas rojas, me acuerdo.
Y Dios te dio este templo, te dio estas sillas, te dio aire acondicionado, luces, sonido, una casa bonita. Y no la apreciamos. No tenemos en cuenta que el Señor quiere que nos sintamos cómodos. Pero Él sí tuvo en cuenta que quería que estuviéramos cómodos. Yo, cuando el Señor empezó a hablarme de ser tenido en cuenta, decía, de verdad que a esta altura de mi vida, ya cuando estoy creciendo como la cola de las vacas, hacia abajo, no me he dado cuenta de todas las responsabilidades que tengo asignadas por haber sido tenido en cuenta. Que ese llamado implica tantas cosas en la vida de un cristiano. Sí, hay una cantidad enorme de bendiciones de ser llamados por el Señor. Y hay una pequeña cantidad, comparado con eso, de responsabilidades que adquiero porque el Señor me tiene en cuenta para un propósito. ¿Qué vas a hacer con este mensaje de hoy? No sé. Es entre tú y Él. Son ustedes los que deciden si van a responder a la confianza del Señor o van a seguir defraudando la confianza del Señor. Pero yo me pongo feliz cuando me doy cuenta de que soy diferente de tal manera que el Señor puso sus ojos en mí y me llamó para formar parte de este reino, de esta iglesia, de este cuerpo y de este ministerio. Estás aquí por algo. Ama lo que Dios te ha dado. Ama lo que Dios te ha entregado. Te entregó su Hijo, te entregó su Espíritu, te entregó su gracia, te entrega su presencia. Ámalos. Corresponde de alguna manera a ese privilegio que Dios te ha entregado. Que el día que llegues a su presencia el Señor diga, no me equivoqué, lo tuve en cuenta y cumplió. Y no diga, me tocó dejarlo pasar porque creyó en mi Hijo, pero no cumplió con lo que yo lo tuve en cuenta. Pónganse de pie, iglesia. Cada uno mira al que tiene al lado. Mírelo. Fue llamado. Fue tenido en cuenta. Así se duerma en el templo a veces. No estoy hablando de Marcos, que es que ahora todo el mundo dice que Marcos se duerme. Son otros también. Hay otros también. Miren esa cara que tiene al lado. Esa persona que tiene al lado fue tenida en cuenta por el Señor. No es cualquiera el que tienes al lado. No es cualquier persona a la que el Señor puso a tu lado. No es cualquier persona la que está delante y atrás de ti. No es cualquier persona. Fue una persona que Dios escogió, que la tuvo en cuenta para cumplir con un propósito. Que la ha llenado de su gracia y de su presencia para cumplir con un propósito. Que entregó a su Hijo para que cumplas con ese propósito para el cual te tuvo en cuenta. Que te ha amado de tal manera que se sacrificó de una manera muy fuerte, simplemente para que cumplas con un propósito para el cual te tuvo en cuenta. Llénate de amor y de gozo de saber que Dios te ha hecho una persona especial, diferente, una persona que lo puede reflejar, una persona que está en capacidad de mostrar el mismo amor, la misma gracia, la misma misericordia, el mismo perdón, la misma paciencia, la misma mansedumbre que tuvo Jesús. Eres capaz de eso y más en Él todavía, porque la palabra dice que harás cosas más grandes que las que Él hizo. Has sido llamado para eso. Has sido llamado para cambiar y transformar tu vida y la de otros. Porque el Señor te tuvo en cuenta para eso. No te quedes donde estás, no te quedes sentado, no te quedes mirando hacia los lados. Participa de lo que Dios te ha dado, de los dones, de los talentos, de la gracia, para hacer que el propósito se cumpla. Eres una oveja que se multiplica, multiplícate. Estás en capacidad de hacerlo así tú mismo, no lo creas. No eres tú, es Dios en ti.
y que este reino se ensanche, que haya muchos que entran a la presencia de Dios. ¿Sabes que Dios te ha dado gracia para compartir el mensaje y se te ha olvidado? ¿Sabes que Dios te ha dado labia? Porque así como hablas con los amigos, con las personas, del partido, de la sociedad, de la política, puedes hablar de Cristo. Y así como te creen, te van a creer de Cristo. Simplemente es tiempo de que te des cuenta que te tuvieron en cuenta. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias hoy, Señor. Gracias porque nos tienes en cuenta para darnos tu palabra, Señor. Gracias porque nos tienes en cuenta para que abramos nuestros ojos a ese privilegio que a veces ni siquiera notamos, Señor. Gracias porque nos refrescas, Señor, nuestra memoria, porque ya lo hemos visto, Señor, ya lo hemos vivido. Somos tenidos en cuenta para que tengamos a otros en cuenta también, Señor. Para que nuestra misericordia se extienda, Señor, así como fue la tuya con nosotros. Ahora la nuestra se extienda hacia otros, Señor. Para que podamos tener en cuenta, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Estaríamos perdidos en este mundo para una muerte eterna, pero hoy hemos sido llamados y tenidos en cuenta para una vida eterna, Señor. Hemos sido llamados y tenidos en cuenta para ser depositarios de tus promesas, Señor. Ahora todo lo que tú esperas que cumplamos con aquello para los que nos tuviste en cuenta, para ser testigos, para mostrarte a ti, para ser portadores de tu gracia, Señor, para extender nuestra mano, Señor, para orar los unos por los otros, Señor, para darnos amor los unos por los otros, cuidado los unos por los otros, Señor, porque nos preparaste y nos sigues preparando para eso, Señor. Hoy bendigo tu iglesia, Señor, que tu iglesia, Señor, lleve a cabo el propósito para la cual la tuviste en cuenta. A toda revelación y a cada uno de sus miembros, Señor, que puedan darse cuenta, Señor, que hay cosas que faltan por hacer, Señor, que hay tareas que han sido encomendadas, Señor, y que la tranquilidad de la vida en este mundo, Señor, están dejando pasar, Señor, y no están correspondiendo a la confianza que tú has depositado, Señor. Pero hoy abren sus ojos para confiar, Señor, en ti, Señor. Hoy abren sus ojos para darse cuenta del privilegio que tienen, Señor, y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Hoy pido al Espíritu Santo que obres en cada uno, Señor, y que esa confianza, Señor, sea respondida a través de hacer caso del propósito para el cual fuimos tenidos en cuenta, en el nombre de Jesús. Aplausos al Señor. Iglesia, agéndate para esta semana. Te esperamos todos los miércoles a las 7 p.m. en nuestro servicio de Noches de Revelación. Los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio familiar, donde adoramos juntos y crecemos como familia. Y este sábado tenemos A la Mesa con Él, nuestro servicio de desayuno de mujeres a las 9:30 a.m. Recuerda inscribirte previamente. Te esperamos. Somos tu iglesia, tu casa y tu familia. En Revelación, ahora.